presidente Milei dijo que el Congreso había dado ayer un espectáculo macabro y que está cooptado por el kirchnerismo. Y en el medio de esta situación, Adorni, el vocero, publicó un tuit prácticamente 24 horas después del que ayer había publicado antes de la votación, diciendo que ya había habido una auditoría y que entonces estarían en condiciones de mejorar el tema de las prestaciones por discapacidad. Y hoy dice Adorni, hace un ratito nada más, se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el doctor Alejandro Alberto Vilches. Acá está Españolo, no está claro a esta hora con la intervención y con el tuit de Adorni si Españolo queda corrido del lugar, si lo echan del gobierno. Españolo no renunció. Y el tuit de Adorni da cuenta de que es en el contexto de mejorar el funcionamiento de la Agencia Nacional por Discapacidad. Habla de una auditoría, no se entiende por qué dice que su nuevo interventor va a auditar, si ayer había dicho que ya estaban con la auditoría prácticamente finalizada. Pero lo que subyace es el contexto en el que Españolo tiene la filtración de estos audios, en donde hace imputaciones muy graves de corrupción dentro del propio gobierno. Hoy, además de tener a Daniel Moyo, hablamos con él mucho de deporte. Era una confluencia temporal, digamos, su visita, pero él es candidato a concejal por la Libertad Avanza en San Martín. Pero también nos visitan María Eugenia Talarico, que es candidata a diputada nacional por Potencia en la provincia de Buenos Aires, y también Margarita Stolbizer por Provincias Unidas. Bueno, gracias por venir. La verdad que este tuit yo lo puse el de Adorni porque atraviesa todos los temas, porque nos permite hablar de discapacidad, del Congreso, de Españolo, de la corrupción. No sé cómo lo han visto ustedes. Del desastre que es el gobierno en términos generales, ¿no? A mí me tocó intervenir ayer cuando nosotros discutíamos el tema del veto a la ley de protección de las personas con discapacidad, y realmente es una vergüenza. Además, encontrar que en el otro lado no había argumentos. Lógicamente es muy difícil decir que no a semejante ley. Sensible, entonces, todos los discursos eran de ataques al kirchnerismo, ¿no? Yo he estado siempre en contra del kirchnerismo, entonces la verdad es que me parece que está bien que la gente quiera que el kirchnerismo no vuelva nunca más, porque hizo mucho daño en este país. Ahora, este gobierno fue elegido para resolver los problemas de la gente y los problemas se están agravando. Tienen un problema de gestión muy importante, no están en capacidad de gobernar y lo vienen demostrando. Si hay ñoquis en algún lugar, como dicen, casi a 2 años, porque lo que se tienen que dar cuenta es que le ha pasado ya prácticamente la mitad de la gestión. Y si tienen semejantes problemas es porque evidentemente no saben gestionar, no saben gobernar. La otra cuestión es que gobernar es definir prioridades. En un país que tiene un gasto previsto para este año de 126 billones de pesos, es imposible que no puedan encontrar los 150.000 millones que le significa el costo del Hospital Garrahan, ¿no? Entonces, yo creo que como en una familia, obviamente, los padres no salen al cine si los hijos no tienen la comida para el desayuno. En un país es más o menos igual. La priorización con sentido común y con sentido humano indica, obviamente, que no se puede gastar más que lo que ingresa, pero el gasto es de acuerdo a ese sentido humano que no tiene este gobierno, ¿no? Además de los déficits de gestión muy graves. Así cada uno puede exponer y en todo caso intercambiar. Bueno, yo creo que sí, que digamos que hay un desorden y que obviamente desde el Congreso tampoco se puede estar condicionando permanentemente la decisión política que tiene el presidente de no generar un déficit fiscal. Como se quedaron sin discutir el presupuesto, ahora hay un montón de segmentos y de sectores vulnerables. En parte, como decía Margarita, la cuestión de la discapacidad, una auditoría que lleva 1 año y 9 meses y que debería ya estar hecha para decir si hay tanta caja y tanto problema porque no estarían llegando los beneficios a los discapacitados de verdad. Me parece que están demorándose demasiado y el Congreso empezó a condicionar, obviamente, al Poder Ejecutivo, que además no dialoga, grita y empieza a tener algunas fisuras en la principal materia, que es donde a mí me atraviesa la principal diferencia, que tiene que ver con asuntos de corrupción que empiezan a ser ventilados y que por supuesto nos preocupan mucho, ¿no? Que por ahí es la situación de Espagnolo y lo confuso que tiene sí, porque por un lado está la decisión de intervenir la Agencia de Discapacidad, pero por otro lado está el tema de fondo, que es el contenido de lo que dice Españolo. Al que denuncia la corrupción y a los presuntamente denunciados como chorros, esos siguen intactos, ¿no? Esta es una marca que tiene este gobierno. La verdad es que este gobierno a muy poco
tiempo viene mostrando fisuras muy grandes en materia de opacidad en muchas cuestiones. Tenemos el escándalo Libra, la corrupción adentro del PAMI es una cuestión escandalosa, ahora lo estamos viendo en la Agencia de Discapacidad. Hay muchas áreas del gobierno muy marcadas por esa opacidad de gestión y hay como vías que terminan casi siempre en el mismo circuito. Karina Milei y Lule Menem. Esos son intocables para el gobierno. En cambio, yo tengo la peor opinión de Españolo, pero corren a Españolo, que es el que hace la denuncia. Dani, bueno, recién hablamos con Daniel Moyo largo y tendido porque fue un día atravesado por el tema deportivo, el fútbol y lo que ocurrió en Independiente, pero en realidad sos candidato a concejal por la Libertad Avanza en San Martín, así que también te queremos pedir una mirada. No, yo escuchaba atentamente, hace 4 días me pasó esto, que me llamó un militante de San Martín y que me decía que le iban a sacar los beneficios precisamente por discapacidad a una de las personas. Le digo, bueno, tráeme toda la documentación y los vemos. La documentación nunca apareció. No había certificado médico, no había discapacidad tal, y ya venía cobrando un beneficio hace tiempo, ¿no? Yo creo que muchas de estas instancias se llegan por circunstancias que uno conoce de sobremanera. Hay provincias en la República Argentina donde hay más discapacitados que personas que no tienen discapacidad. En el caso, por ejemplo, que nos toca vivir a nosotros en San Martín, un territorio kirchnerista de hace 20 años, bueno, de este tipo de situaciones se viven periódicamente y todos los días, ¿no? Bueno, hablando de kirchnerismo, porque acá hay, es evidente en el caso de Moyo, que es candidato por la Libertad Avanza, pero lo digo por Margarita Stolbizer y también por Mariscoina Talerico, nadie podría decir que están vinculadas con el kirchnerismo por su propia historia personal, política y profesional. Pero quiero compartir con ustedes lo que dijo hace un ratito nada más el presidente Milei en el Council of Americas a propósito de la sesión de ayer en diputados y de lo que está ocurriendo hoy en el Senado. Como nos gusta. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado, por culpa de sus constantes y desajustes fiscales y maltrato a los acreedores. Este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Margarita, ¿te secuestró el kirchnerismo? No, a ver, el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la Argentina, mucho daño a la Argentina. Entre otras cosas, le ha hecho perder a la gente su capacidad crítica y entonces esa bronca contra el kirchnerismo, ese cansancio de los abusos a los que refería Daniel y que son reales, hace que la gente a este gobierno le tolere todo. Y me parece que debe ser al revés. La gente tiene que aumentar su demanda frente a sus representantes para que seamos mejores y no peores. El kirchnerismo no solo dejó muchas marcas, dejó en este gobierno funcionarios de tan alto nivel como el jefe de gabinete, que fue un funcionario que cobraba miles de dólares por mes en un organismo internacional designado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Daniel Scioli. Y todos sabemos cómo armó la Libertad Avanza las listas en la provincia de Buenos Aires de la mano de Sergio Massa en el año 2023, ¿no? Entonces me parece que claramente eso no existe. Ahora, la cuestión de fondo de por qué ocurre todo este tema de las leyes que el Congreso sanciona es porque hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. No tiene presupuesto porque Milei no quiere tener presupuesto, porque eso le permite la discrecionalidad de repartir la plata como quiere, entonces le puede transferir más de 30.000 millones de pesos a los espías de la CIDE en gastos reservados que no se rinden cuenta, pero le dice que no al Garraham o a la protección de las personas con discapacidad. Entonces, creo que el tema es ese. Dentro de pocos días el gobierno tiene que presentar su proyecto de presupuesto y estas discusiones van a ir a parar ahí, porque además el Estado democrático de derecho que establece nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo es el que confecciona el presupuesto, fija las restricciones presupuestarias que el Congreso debe respetar y el Congreso es el que aprueba, o sea, el que asigna los recursos, digamos, en todas las áreas. María Eugenia, respecto del tema corrupción, bueno, es un tema que ha atravesado toda tu trayectoria profesional. ¿Crees que hay una demanda
respuesta ciudadana en este sentido o que la economía prima y a veces estos casos quedan un poquito de lado mientras la economía más o menos se acomode? Mira, te dicen como que a la gente no le importa mucho la corrupción porque cree que son todos corruptos. Yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos y si no corregimos ese riesgo Cuca del que se habla, el problema es que está metido en casi todos los lugares donde vas a discutir cuestiones públicas, porque no es solamente el riesgo del kirchnerismo, sino también de muchos que transaron durante todos estos años con las cajas que está custodiando la política, y eso es así. Entonces te pasa que en el Congreso de la Nación, cuando vos vas a dar una discusión genuina, no sabés si están cuidando las cajas de las universidades o si realmente están hablando de la plata que necesitamos para mejorarle los salarios a los profesores universitarios. Y cada lugar es así, porque tenés un nicho de corrupción que llegamos hasta acá con acuerdos que tienen que ver con mucha de la política que o por silencio o por complicidad llegó acá custodiando cajas políticas. Entonces me parece que lo que, digamos, por ejemplo, por lo que potencia queremos hacer es ir a prestigiar al Congreso de la Nación, donde se tienen que dar las discusiones. No nos olvidemos que este gobierno no va a tener mayoría en el Congreso, y lo que necesitamos es generar un escenario de diálogo genuino hacia el rumbo que la Argentina ha tomado, que sin duda es el rumbo de la desregulación económica, de la libertad económica, la libre competencia, y eso es solamente si no hay reglas de la corrupción donde se te metan en los negocios o los mismos de siempre terminen rodeando a un gobierno, haciéndole cometer errores, como meter en sus listas a personas que cuando las cosas estén más o menos bien, mal, vamos a ver a quién apoyan. Gracias, tanto Margarita Stolbizer como María Eugenia Telerico. Gracias por haber venido, lo mismo que Daniel Moyo. Muchísimas gracias, muy amables por estar acá. Lola Echar me llama, me voy urgente porque está en la comisaría y allí, bueno, hay novedades respecto de los detenidos.